Buenas tardes, crocheteros y crocheteras, espero que hayáis tenido una semana genial. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los tipos de lana que existen, cómo debéis utilizarlos según el proyecto que vais a realizar y el mantenimiento que le vais a dar. Así que sin más dilación, dentro vídeo. El primer tipo de lana que os voy a enseñar y que seguramente conozcáis todos es la lana acrílica. Es de las que más bajo precio tiene en el mercado y eso es debido a que viene de ciertos derivados del petróleo y tiene unos colores más llamativos que las lana que vienen de fibras naturales, ¿vale? Se suele utilizar para objetos como juguetes, amigurumis y cualquier otro tipo de proyecto que no esté destinado sobre el uso de la piel. ¿Por qué? Porque este tipo de lana suele tender a ser más áspera. Os voy a enseñar la etiqueta, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, en esta se debe utilizar un ganchillo de 3,5. Es recomendable que siempre lo veáis antes de comprarla para ver si tenéis el ganchillo adecuado, etc. Cuando veáis este tipo de etiqueta que tiene la rayita por debajo, significa que hay que lavarlo, como muestra la imagen, porque es 30 grados a temperatura fría y además para prendas delicadas. Además, también indica que se puede lavar en seco con con la P con el círculo indica que se puede lavar en seco con ciertos disolventes, que no se debe utilizar la secadora, que no se debe utilizar lejía y que no se debe planchar, ¿vale? Es muy importante que sigáis todas las indicaciones de las etiquetas porque os van a demostrar cómo tenéis que utilizar la lana, cómo tenéis que ir cuidándola. Y al final lo más importante también es que guardéis un trocito de lana que no os cuesta nada y lo enganchéis a la etiqueta por si tenéis que volverla a comprar o por si la vais a utilizar para otro tipo de proyectos que directamente ya sepáis cómo tenéis que llevar el mantenimiento de esta lana, ¿vale? Así que yo creo que ya con esto os he demostrado las mayores utilizaciones que tiene la lana acrílica y vamos a pasar a la siguiente lana. El siguiente tipo de lana que os voy a enseñar es la lana merina, que como su propio nombre indica, viene de las ovejas merinas. Es un tipo de lana que es súper suave y yo la recomiendo un montón si la vais a llevar en el día a día sobre la piel. ¿Qué podéis hacer con ella? Pues todo lo que os imaginéis en cuanto a tejido, un jersey, un top, una bufanda, un gorrito. Ya os digo que es idónea para llevar cada día, es una lana que a mí me encanta, pero que no suelo comprar debido a que suele ser un poquito más cara que la acrílica, ¿vale? Pero hay que comparar para que utilizamos cada tipo de lana. Al final cada lana está destinada a un proyecto y es cierto que yo, por ejemplo, esta lana no la utilizaría para amigurumis. También porque al final me parece un desperdicio cuando lo podemos utilizar en proyectos que vamos a llevar sobre la piel. A diferencia de la lana de acrílica, os voy a mostrar la etiqueta, ¿vale? Que su principal diferencia es que se puede planchar y que ya el tipo de lavado sigue siendo en frío, pero ya no es necesario utilizar un programa delicado. ¿Qué sigue manteniendo igual que la lana acrílica? Pues que se puede lavar en seco utilizando ciertos disolventes, que no se debe utilizar la secadora y como en casi todos los tipos de lana, y seguro que lo vais a ver en todas las etiquetas, no se debe utilizar lejía. Al final la lejía es un producto muy corrosivo, os va a estropear la lana y yo no la recomiendo para nada. También sobre el tema del planchado, yo es verdad que cuando acabo un proyecto sí que suelo plancharlo un poquito para dejar un mejor acabado, pero la lana no es un tejido que se suele arrugar mucho, además en el lavado si lo sabéis tender y todo, pues no debería daros problema. Pero bueno, que sepáis que este tipo de lana, si lo hacéis a bajas temperaturas, la podéis planchar. Pero bueno, vamos a enseñaros el siguiente tipo de lana. El siguiente tipo de lana que os voy a enseñar es la de algodón. Esta en concreto es 100% algodón y la recomiendo especialmente sobre todo para prendas que vayáis a hacer para bebés o para personas que tengan muchos problemitas de la piel, ¿vale? Pero que sea sobre todo eso, lo tenéis que ver en la etiqueta, 100% algodón. ¿Por qué os digo esto? Pues porque es una prenda que no suele dar casi ningún tipo de alergia y que es súper apta para la piel, ¿vale? Es muy delicada, como podéis comprobar, y es idónea si queréis que se vea el tipo de punto, ¿vale? Entonces yo es por eso que además como vienen unas cantidades que no son grandísimas, pues yo la utilizaría para hacer alguna prenda de bebé, alguna camisetita, algún jersey, algún gorrito, ¿vale? Porque ya os digo, les va a ir genial para la piel
y la cantidad que viene no es muchísima para el precio que tiene, porque al igual que la lana merina, al ser de fibras un poquito más naturales que el acrílico, aumenta mucho su precio. Y además os voy a mostrar la etiquetita que está por aquí para que veáis que, en diferencia con la lana merina, este tipo de lana sí que requiere que el lavado sea en prendas delicadas y de nuevo frías, pero sí que sigue siendo igual en la lana merina en que se puede planchar, ¿vale? Al igual que en el resto de tipo de lanas, pues no es recomendable usar la secadora. Si la utilizáis seguramente se os estropee y para nada no debéis utilizar nada de lejía, ¿vale? Además, ya no simplemente por el hecho de que se estropee la lana, sino porque todo el color se os va a ir al garete, ¿vale? Y además, bueno, pues como os he dicho antes, también se puede lavar en seco con ciertos tipos de disolventes. En concreto, a mí esta lana me encanta porque no suelta nada de pelito ni nada, pero ya os digo que al final, como la lana merina, como el algodón, como la alpaca, cualquier cosa que vayáis a salir del acrílico, os va a subir bastante el presupuesto. Entonces, dependiendo de lo que queráis hacer, pues pensaros muy bien qué tipo de lana tenéis que utilizar. También, ¿por qué os digo esto? Porque no es recomendable, a no ser, pues como os decía antes, que lo vayáis a utilizar para un bebé, que utilicéis este tipo de lana si vais a hacer, por ejemplo, un amigurumi. ¿Quedan mucho mejor? Sí. ¿Son más agradables al tacto? Pues es verdad, sí. Pero al final tenéis la otra solución, que es el acrílico, que es una lana que, ya os digo, yo utilizo muy a menudo, sus colores suelen ser más vivos y que al menos si estáis empezando sobre todo a tejer y no estáis muy seguros de que os vaya a salir bien o que podéis dar un mal uso de la lana, pues es idónea para empezar. Entonces, ya os digo, cada tipo de lana saliendo del acrílico es para un proyecto distinto, pero seguro que la vais a poder utilizar muy bien después de este vídeo. Pero bueno, vamos a ver el siguiente tipo de lana. El siguiente tipo de lana que yo utilizo un montón después del acrílico es la mezcla de acrílico y algodón. Este en concreto tiene un 50% algodón y un 50% acrílico y me encanta para poder realizar prendas como pueden ser guantes y calcetines. ¿Por qué? Al final la mezcla del acrílico y el algodón van a conseguir que la prenda sea un poquito más flexible y eso nos viene muy bien a la hora de realizar guantes o calcetines, porque al final es algo que estamos utilizando habitualmente y que de tanto manipularlas se suele deformar. Pero lo bueno de estos tejidos es que aguantan ese tipo de actividad. Os voy a mostrar la etiqueta porque, pues bueno, tiene el lavado en delicado y en 30. Como estáis pudiendo ver por el resto de lanas, casi todas son así, sobre todo por el tipo de delicado. Y ya, además, si aumentamos que sabemos que es lana acrílica, pues casi siempre vamos a tener que tener un poquito más de cuidado al lavarlo para que no se estropee por tener un poquito de peor calidad. Como en el resto de lanas igualmente, como hemos hablado, no se debe utilizar lejía, no se debe utilizar pues la secadora. Al contrario que solo en el acrílico, que no podíamos plancharla, esta de aquí sí permite que la planchemos a baja o media temperatura. Y bueno, como en el resto, pues aquí también os pone pues el ganchillo que debéis utilizar y como siempre la AP os indica que podéis lavarla en seco con ciertos disolventes. A mí este tipo de lana la verdad que la utilizo para casi todo lo mismo que el acrílico. Es cierto que la suelo utilizar más para guantes o calcetines debido a que la mezcla que tiene es más apta para que se pueda deformar, pero os la recomiendo 100% también si lo queréis para hacer amigurumis chiquititos o grandes o lo que os apetezca, porque a mí la verdad que siempre me ha dado muy buenos resultados y es un producto que al igual que el acrílico es un poquito más caro, pero sí que es más asequible que el resto como la lana merino o la 100% algodón. Entonces si queréis lograr productos de mayor calidad con un precio que sigue siendo asequible, pues recomiendo un montón este tipo de lana con este tipo de composición. Así que vamos, después de haberos enseñado esta, a la siguiente lanita. El tipo de lana que os voy a enseñar ahora es el trapillo. No tiene nada que ver al tipo de lana que es el algodón, ni el merino, ni el acrílico. Como podéis comprobar, es un hilo mucho más grueso y lo que es el tejido es de poliéster, o sea que no tiene nada que ver con lo que os estaba enseñando hasta ahora. ¿Por qué os lo enseño? Pues porque es un tipo de tejido que se utiliza un montón y por no decir siempre en bolsos, en neceseres, en carteras, en todo lo que suelen ser complementos, ¿vale? Porque primero es una fibra bastante elástica y a la hora de tejer es bastante sencilla, pero yo solo la compro cuando tengo pues algún encargo, por así decirlo, que me quiera hacer para mí mismo o para otra persona, de algún bolso o de algún neceser. Y esto es debido a que el trapillo es bastante caro, ¿vale?
Al final pues es un material hecho de poliéster, ¿vale? Y es súper cómodo para llevar, pero ya os digo que en la mayoría de las tiendas, o al menos en esta marca que es Rosas Craft, pues suele tener un precio bastante elevado en comparación al resto de tejidos. Obviamente, por ejemplo, el acrílico suele estar entre 2-3 euros y pico, y el trapillo ya suele alcanzar los 10 euros, 11 euros, 9 euros, ¿vale? Depende siempre de la marca y del lugar al que vayas a comprarlo, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que es idónea para cualquier tipo de complemento. A mí es una tela que me encanta, pero que, como os digo, solo suelo utilizar en ocasiones especiales. A diferencia de otros tipos de etiqueta, esta de aquí lo único que muestra es el tipo de ganchillo que tenéis que utilizar, que en este caso es de 8 o de 10, y lo que pesa la lana, ¿vale? Además de decir que es un material reciclado, 100% poliéster y tal, ¿vale? Lo que pasa que, pues, es lo que os digo, al final, este tipo de productos solo los recomiendo si os vais a dedicar única y exclusivamente a realizar complementos como bolsos o neceseres, pero no es un tipo de tela que yo tendría o guardaría siempre por gusto, debido pues a que su calidad tampoco merece la pena que lo tengamos metido en un armario. Así que nada, pues después de este tipo de lana, por fin os voy a enseñar lo último, que me hace mucha ilusión. Por último, os voy a enseñar la madeja. Seguro que muchos de vosotros y de vosotras habéis estado viendo este tipo de lana en todas las tiendas o mercerías que hayáis visitado, y habéis dicho, ¿qué diferencia tiene? Pues la principal diferencia de la madeja es que así no la podéis utilizar, ¿vale? La tendríais que ovillar, lo podéis hacer pues manualmente, ¿vale? O hay máquinas que están especializadas para ello. No es un tipo de lana que recomiendo al principio, básicamente por la tarea que ya os acabo de nombrar, que es el ovillado, ¿vale? Es complicado y al principio pues yo creo que es mejor cogerte un ovillo que ya está formado, o realmente tener una máquina para hacerlo, porque el hacerlo manualmente pues es un poco costoso. Y luego pues también, aunque no sea una tipo de lana que recomiendo al principio, sí que es un tipo de lana que recomiendo en general, porque cuando lo estéis ovillando vais a poder ver la calidad que tiene la lana, el tipo de hilo como es a la hora de tocarlo, y sobre todo ver que no viene con ningún defecto. ¿Por qué os digo esto? Porque yo muchas veces he comprado lana en cualquier tipo de tiendas, ¿vale? No quiero nombrar ninguna, pero me ha pasado en casi todas, que alguna vez he comprado un ovillo y me viene con un nudo, alguna vez me ha pasado que venía partido por dentro, y la verdad que son disgustos que os lleváis totalmente, pero bueno, esta es la ventaja de la madeja. Os voy a enseñar la etiqueta, que aquí sí que vamos a ver el principal cambio, que es el lavado, tiene que ser sí o sí en mano. Bueno, este es el tipo de ganchillo que no cambia ni la imagen ni nada de lo que hemos visto anteriormente. El lavado además debe realizarse en seco y con los tipos de disolventes pues, que os hemos estado mostrando. Luego pues no hay que utilizar secadora, no hay que utilizar lejía, pero sí se puede planchar a baja temperatura. Ya os digo que solo con ver el lavado en mano os muestra la calidad de esta tela y lo frágil que puede llegar a ser. Entonces ya os digo, este tipo de hilo es súper bueno al tacto, es genial tenerlo, pero sí que os recomiendo que lo tengáis y que lo compréis cuando tengáis un poquito más de experiencia. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado todos estos tipos de ovillo que habéis visto, y me gustaría que me dejaseis en comentarios si queréis cuál es vuestro favorito, si habéis utilizado alguno y qué experiencias habéis tenido con ellos. Así que nada, hasta el próximo miércoles, como siempre, ha sido un placer y hasta el próximo vídeo. Besitos.